plasmaféresis y ya van recuperando poco a poco. Estos pacientes no se mueren por la polineuropatía, ¿no? Como pierden la tos, pierden los reflejos respiratorios, pues se complican con neumonías, ¿no? Con neumonías nosocomiales, neumonías por Acinetobacter, Pseudomonas, y por eso pueden fallecer. Pero mientras se cuida la parte respiratoria, esto puede ir recuperando. Aquí tenemos la paraparética, la faringeal, cervical braquial, y aquí lo que quería resaltar, ¿no? El síndrome de Miller-Fisher. ¿Podrían recordarnos cuál era la triada del síndrome de Miller-Fisher? Ataxia, reflexia, antirreflexia, autonomía y areflexia. Muy bien, excelente. Entonces, un paciente como antecedente, vamos a recordar que no todos presentan diarrea o resfrío, ¿no? El 70% van a tener un cuadro respiratorio. Y van a ver en los bancos de preguntas de exámenes de la residencia como en el nuestro, qué bacteria es la que más se asocia. Y esta es la Campylobacter jejuni, ¿no? Esta no se lo pueden perder. Y dentro de los virus, ¿cuál es la que más está involucrada? El herpes, ¿no? Estos dos, Campylobacter y herpes, no se lo pueden perder en un examen, ¿no? Si ustedes fallan una pregunta en el examen, es regalar a la competencia una pregunta. Entonces ahí cuidado, ¿no? Si dudan, mejor déjenlo para el final y comienzan a hacer el método de descarte entre 2 o 3 opciones, jugarla, qué es lo que más recuerdan. También se han descrito en los exámenes, digo, en las investigaciones, otros tipos, ¿no? Por ejemplo, Epstein-Barr, Mycoplasma, Zika. Y también han debido escuchar, ¿no? Que las vacunas generan autoinmunidad, que generan eventos adversos, ¿no? Y se ha demostrado, es evidente que la vacuna puede generar un Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, en la época de la influenza había mucho miedo con la vacuna de la gripe porcina, la gripe estacional, por ejemplo, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Por ejemplo, sabemos, no recuerdo el dato exacto, pero sabemos, voy a poner un ejemplo, que de cada dos personas que se vacunan, digamos, sobre 1 millón de pacientes, ¿no? Desarrollan un Guillain-Barré, pero aquí nosotros entramos al riesgo-beneficio, ¿no? Salvamos más vidas o más complicaciones. Entonces aquí, si bien tenemos de que con las vacunas puedan tener un Guillain-Barré, pero los beneficios superan los riesgos, ¿no? Por eso no vamos a vacunar. Porque si no vacuno tengo más pacientes con tuberculosis, con sarampión, con dengue, fiebre amarilla. Me dejo entender, estos beneficios superan los riesgos, ¿no? Entonces por eso, pero es verdad de que las vacunas pueden generar un Guillain-Barré, eso está descrito. Ahora, llega un paciente con debilidad o llega con ataxia, con la reflexia, ¿no? Y lo primero que nosotros hacemos es una punción lumbar. ¿Para qué? Para diagnosticar que realmente tenga un Guillain-Barré. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, ya van a ser médicos residentes de aquí un par de semanas, sobre todo para los internistas, emergenciólogos. Llega un paciente, ¿no? De Pando, de Cocha a Santa Cruz o a La Paz o cualquier lado, o en Sucre ustedes tienen un paciente que dice, doctor, no puedo mover mis extremidades inferiores. ¿En qué enfermedades pueden pensar aparte de Guillain-Barré? Es ambos lados, no tengo antecedente de caída, de trauma. ¿En qué otras enfermedades pudieran pensar? Ok, eso es un buen diagnóstico. La poliomielitis, ok, está muy bien. Mielopatías, ok, un diagnóstico diferencial importante. Meningitis, tendría que tener cefalea, ¿no? Tendría que tener una cefalea, rigidez de nuca. Esclerodermia más o menos, miastenia gravis, eso es un buen diagnóstico diferencial. Ok, miastenia gravis, ahí he escuchado o leído la poliomielitis. Entonces, entramos a la placa neural, ¿verdad? Tenemos aquí la neurona, ¿no? En la parte, y tenemos acá el músculo, ¿no? En la parte motora, el músculo. Entonces acá puede ser
alteración neuropática, o sea, neuronal, y la miopatía, ¿ok? O la alteración de la unión mioneural, como alguien ha contestado allí, la parte de miastenia gravis. Por ejemplo, un diagnóstico diferencial es la miositis, ¿no? Una miositis. Otra puede ser trastornos de los electrolitos, ya sea hipercalemia o hipocalemia, como por ejemplo han debido escuchar la parálisis periódica hipopotasémica, parálisis periódica hipercalémica, ¿no? Entonces llega el paciente, ¿no? Entonces vemos que para descartar que no sea una miositis solicitamos la creatinfosfoquinasa total, la CPK total. No está normal, entonces podemos sospechar que podría ser neurológico y solicitamos un líquido cefalorraquídeo. Y esto entra en el examen, ¿no? Como posible pregunta de examen. ¿Qué es lo que voy a encontrar en líquido cefalorraquídeo? Y esta es la respuesta: proteinorraquia. Muchas proteínas en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué tanto? ¿No? De 1 a 10 gramos litro. Esto lo deben memorizar, y si está difícil, pues como siempre, ¿no? Volverlo una pregunta-respuesta en Excel o en el Anki. Generalmente al final de la primera semana no hay leucitosis, ¿no? No hay leucocitosis, linfocitosis, ¿no? Y si en el momento sí hay, es leve, ¿no? No es importante. Si el paciente tiene pleurocitosis persistente, se sospecha una mielitis viral, VIH, leucemia, linfoma o neurosarcoidosis, ¿verdad? Entonces este dato no puede olvidarse. Hay una proteinorraquia importante. Entonces solicitamos aparte una electromiografía y estudios de potenciales evocados. La electromiografía nos va a decir si está alterada la neurona o está alterada el músculo, básicamente eso, y los patrones, ¿no? Y los patrones que vamos a encontrar. Y una vez que llegamos a realizar el diagnóstico, podemos tenernos en el líquido cefalorraquídeo otro parámetro, otro dato importante. Ese dato importante es la disociación albúmino-citológica. ¿Okay? Esta disociación albúmino-citológica lo que básicamente nos va a traducir es que hay una elevada o ya mucha cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo con recuento normal de glóbulos blancos. ¿Qué tanto va a estar en los pacientes? Entre el 50 al 66% de Guillain-Barré. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos datos donde nos refiere, ¿no?, que las elevaciones iniciales de proteínas en el líquido cefalorraquídeo pueden variar de 45 a 200 miligramos en un 73% de los pacientes, en algunos casos llegar hasta 10 gramos. Entonces el punto es saber que hay proteinorraquia importante y que nosotros, además de eso, tenemos una disociación albúmino-citológica. Muy bien, pregunta para ustedes. Muy bien, señores. ¿Cuál es la variante más frecuente? ¿No? Esto ya comentamos, sabemos que hay una polineuropatía disminuante inflamatoria aguda, la
axónica motora, la axónica sensitivomotora, y esto de remitente, recurrente, progresivo, recurrente es más de esclerosis múltiple, ¿no? Porque no lo hemos visto. Entonces, esta ya la saben muy bien cuál es la más frecuente, ¿no? Dentro de las variantes ya comentamos que la más frecuente es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, 85-90%. Y recuerden que el Miller-Fisher es una presentación atípica, 10% nada más, el cual tiene ataxia, reflexia y oftalmoplegia, ¿no? Está fácil esas preguntas. ¿Qué es falso en relación al tratamiento del síndrome de Guillain-Barré? El tratamiento es dar, como es una enfermedad autoinmunitaria, los mismos anticuerpos debemos antagonizar. Por lo tanto, ¿cómo voy a antagonizar? Con otro tipo de inmunoglobulina, ¿no? Estos epitopos, paratopos, comenzamos a antagonizar con otro tipo de inmunoglobulinas. En casos refractarios, damos plasmaféresis, ¿no? Ustedes podrán preguntarse, dirán, pero como es una enfermedad autoinmunitaria, ¿por qué no damos dexametasona, metilprednisolona, prednisona, ¿no? Ha demostrado, recuerden que la fisiopatología no siempre se correlaciona con medicina basada en la evidencia, ¿no? Con los estudios secundarios, metaanálisis, revisiones sistemáticas. Entonces recuerden acá el tratamiento es inmunoglobulinas y plasmaféresis. Y otro dato importante, se debe de indicar, dar al paciente lo más antes posible para evitar secuelas, para evitar que avance. ¿Ok? Muy bien, entonces las inmunoglobulinas, tratamiento. En cuanto al síndrome de Guillain-Barré, ¿cuál es el concepto más adecuado? ¿No? Sabemos que el Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía aguda, grave, fulminante, de origen autoinmunitario, con una incidencia de 1,4 por cada 100,000 habitantes y mayor riesgo en varones, ¿no? Un poco larga esta opción, pero ahí ven. En cuanto a los subtipos, en el Guillain-Barré en patología se caracteriza por un ataque inicial a los nódulos motores de Ranvier. Listo, pregunta para ustedes. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, señores. Vamos a comenzar ahora con otro tema, el último tema, que es la parte de demencias, ¿verdad? Permítanme. Listo. Ok, bueno, ya para terminar neurología, vamos a ir con demencia. Es una pregunta igual, potencialmente preguntable y sobre todo los puntos claves, ¿ok? Vemos dentro de las demencias, la demencia básicamente es la pérdida de memoria. Gracias, tipo. Y en esta pérdida de memoria, se deben a varias enfermedades, ¿ok? Una, la más frecuente en nuestro medio, es la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? La enfermedad de Alzheimer puede afectar puede existir daño vascular. Este daño vascular puede afectar la corteza, subcorteza, etc. Esta evolución de la enfermedad, principalmente, ¿en qué parte del cerebro se localiza? La respuesta y posible pregunta de examen es en el lóbulo temporal medial. Lóbulo frontal, el lóbulo parietal y ahí el lóbulo temporal en la parte medial. ¿Ok? Específicamente en la región entorrinal. Ya los neuroanatomistas, los neurofisiólogos identifican bien esta parte. Posteriormente, afecta lo que es el hipocampo, la neocorteza parietal, la temporal, lateroposterior. Y así,
¿no? Comienza la pérdida de la memoria y ustedes dirán, hay varios tipos de memoria. ¿Qué tipo de memoria primero se pierde? La memoria episódica. Ustedes ya recordarán, ¿no? No me acuerdo, hijito, hijita, dónde he dejado la llave. No me acuerdo dónde he dejado mi reloj, mi celular. Listo. Alteración de la memoria episódica. Posteriormente viene la afasia, ¿no? Y al final, ustedes han visto en la tele, en las redes sociales, el señor se encuentra perdido, no lo encontramos, etcétera. Entonces hay una desorientación espacial. ¿Por qué? Si ustedes se dan de cuenta, ¿no? El lóbulo temporal medial, el hipocampo, sabemos que el hipocampo está muy relacionado con la memoria episódica. Entonces ya hay mucha correlación anatomoclínica. Ahora, otra alteración, otra demencia importante es la frontotemporal. Su nombre mismo lo indica, ¿no? Es una afectación de tipo vascular, no preferentemente, afecta la corteza prefrontal, específicamente la parte dorsolateral, que involucra también al núcleo caudado, pero aquí ya van a estar afectadas las funciones ejecutivas, ¿no? Obvio, ¿no? Porque es frontal. Entonces la frontal, ¿qué hace? ¿No? Nuestro comportamiento, la parte motora y la parte ejecutiva, sobre todo el pensar, ¿no ve? La organización, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo. Luego tenemos cuando afecta la corteza órbitofrontal, cuando afecta hay impulsividad, distracción, desinhibición. La corteza anterior del cíngulo, la corteza prefrontal, el cual se manifiesta con apatía, pobreza de habla. Para poder entender estas alteraciones, les recomiendo una horita, den una repasada a la parte neuroanatómica de Keith Moore, ¿no? Es la bibliografía de anatomía, den una repasada, porque esto es potencialmente preguntable y les ayuda mucho la parte de neuro. Y luego tenemos el olvido benigno del anciano, ¿no? Que nuestros abuelitos han tenido esto, ¿no? Que se han olvidado en alguna parte. Esto es la disminución acumulada de la memoria episódica, recuerden, ¿no? Alzheimer y olvido benigno del anciano, pero que no deteriora las actividades y funciones diarias. El déficit cognitivo leve y la demencia de tipo Alzheimer. Otra vez, ¿qué podemos decir del Alzheimer ahora en la parte de anatomía patológica? Ok, sabemos que afecta el lóbulo temporal, el hipocampo. Si nosotros hacemos una biopsia a esa parte del cerebro, le llevamos al microscopio electrónico y otras tinciones en anatomía patológica, vamos a ver que vamos a encontrar una reducción de A beta en el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar alteraciones en el alelo ApoE4 y una disminución en cuanto al tamaño del hipocampo, porque ahí está la memoria. Y si nosotros realizamos un PET, vamos a encontrar aumento de las proteínas tau y acumulación de las proteínas amiloide cerebral. Clásica pregunta, ¿dónde se encuentra la amiloide cerebral? ¿En qué tipo de demencia? Alzheimer. ¿Qué alelo está más afectado del Alzheimer? El alelo E4. ¿Dónde anatomopatológicamente encontramos alteración importante? En el hipocampo, con una disminución. ¿Qué encontramos en el líquido cefalorraquídeo? Disminución de la beta. ¿Ok? Clásicas preguntas para la residencia. Entonces acá tenemos algunos marcadores, ¿no? Por ejemplo, sabemos qué marcador tenemos para la diabetes, hemoglobina glucosilada, ¿no? ¿Qué marcador tenemos, no sé, para una enfermedad, para por ejemplo, hemocromatosis, ¿no ven? Ciertos marcadores. Lo mismo pasa acá. Aquí vamos a encontrar marcadores que básicamente son agregaciones, acumulación de proteínas, ¿no? Si nosotros nos dibujamos una neurona, vamos a encontrar ahí estas acumulaciones de proteínas que normalmente tienen un nombre para diferente tipo de enfermedad. Y esta es la clásica pregunta, ¿no? La proteína amiloide beta 42 y las tau o las tau proteínas que están involucradas en el Alzheimer. Pero también hay otras enfermedades como las leuipatías o la demencia
con cuerpos de Lewy. ¿Qué son los cuerpos de Lewy? Las proteínas alfa-sinucleínas, ¿no? Es un tipo de proteína ahí dentro que son los famosos cuerpos de Lewy. Y en la demencia frontotemporal lo que vamos a encontrar son las proteínas tau, las DPT43, ¿no? Las proteínas FUS en las demencias temporales. Esto es un resumen, ¿no? Bien estructurado. Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, ¿qué vamos a encontrar? La huntingtina, ¿no? Una proteína. En la enfermedad por priones, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿qué vamos a encontrar? Las proteínas PRP o las alteraciones inducidas por los priones, que son proteínas malformadas, ¿no? Proteínas que inducen priones con plegamentos erróneos. Recuerden que las proteínas, los bioquímicos saben bien que tienen sus alfas, sus proteínas, ¿no? Y estos tienen una forma de plegamiento, etcétera, y esto es lo que existe una normalidad en este plegamiento. Y para finalizar tenemos los complejos de lípico body, ¿no? Que tenemos las proteínas tau, la DPT43 o la TDP43 y las alfa-sinucleínas. Para el examen de la residencia no pueden fallar estos tres: Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Las alfa-sinucleínas, y las demencia frontotemporal, las tau, las TDP43, las FUS, que son proteínas fusionadas del sarcoma. ¿Okay? Y ya para terminar, ¿cómo diagnostico ahora? ¿No? Para esto no hay una tomografía, un laboratorio, ¿no? Para esto se usan herramientas para evaluar la memoria, ¿no? Y aquí tenemos varias herramientas. Debemos averiguar cómo es el inicio de los síntomas, la evolución. Por ejemplo, puede ser algo súbito, ¿no? De repente, ayer mi abuelita estaba bien, mi papá, mi mamá, y de repente hoy día no saben ni cómo se llama y lo hemos perdido, se ha perdido en la ciudad. Entonces ahí nuestro diagnóstico diferencial, por ejemplo, es el delirio, ¿no? Frecuente esto en los ancianos. Intoxicaciones. Y esto en los abuelitos, un paciente que se altera, no sabe qué día es hoy día, no recuerda tu nombre, lo primero que debemos hacer es descartar infección. ¿Y de qué se infectan los abuelitos? Diarrea, neumonía, infección urinaria. Esas tres cositas lo más frecuente, ¿no? O pacientes que tienen diabetes, la hipoglucemia, ¿no? Una alteración súbita. Rápida, esto ya es muy raro, esto ya específicamente para los neuroinfectólogos. Tenemos la Creutzfeldt-Jakob, ¿no? La enfermedad por priones. La verdad, yo aquí en Bolivia nunca he visto un paciente, probablemente los neuroinfectólogos, ¿no? Porque aparte de perder memoria, estos pacientes tienen rigidez motora, mioclonías. Clásico, en los exámenes de la residencia preguntan, ¿no? Paciente masculino, no sé, de La Paz, Cocha o Santa Cruz, que tiene 80 años, presenta pérdida de memoria rápida, ¿no? Pero además el paciente tiene rigidez, ¿no? Rigidez motora, presenta mioclonías. ¿Cuál es la tipo de demencia más frecuente o más sugestivo? ¿No? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakobson o Jacob. ¿Okay? Recuerden, ¿no? Siempre recordar un signo, un síntoma que nos están preguntando en la medicina interna, recordar, ¿no? Asociar qué otro más me están asociando, qué pudiera ser, ¿no? ¿Qué criterio de diagnóstico tiene? ¿Cuál es el gold estándar, el estudio? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿No? Y la progresiva, ¿no? La que nosotros vemos, la demencia. ¿Cuál es la más frecuente? La Alzheimer, eso todos saben, ¿ok? Y dentro de esto vamos a encontrar síntomas, ¿no? En el Alzheimer, 75% es amnesia, ¿no? Pérdida de memoria episódica. Frontotemporal, ¿no? ¿Qué hace nuestra corteza frontal? Nuestro lóbulo frontal es el comportamiento, la personalidad, ¿no? Entonces, si está alterado el paciente en cambio de personalidad, desinhibición, se saca la ropa, camina desnudo, se quiere tirar de la terraza, del balcón, listo, ¿no? Puede ser una demencia frontotemporal, también puede ser un delirio, dependiendo, no una infección, pero si ella se hace progresivo, es frecuente, es una demencia frontotemporal. Los cuerpos de Lewy, aparte de que pierden la memoria, van a tener datos de parkinsonismo.
comienzan a temblar la mano, ¿no? En la noche se duerme, está acostado y de repente se levanta, ¿no? Y dice, comienza a hablar a sus hijos, a sus nietos, su esposa o su esposo, alucina, tiene alucinaciones, pérdida de memoria, mueve la mano, tiembla, listo, demencia por cuerpos de Lewy. ¿Ok? Entonces ya ahí está. Hay alguna vez en un examen de la residencia vi el famoso síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras o Capgras es el fenómeno del cuidador del impostor. Incluso han sacado una película. Y entre los antecedentes, ¿no? Otra causa importante es la demencia vascular, ¿no? Por referencia cerebrovascular, antecedente de traumatismo cráneoencefálico, conductas sexuales, drogas, VIH, bla, bla, bla. Y los signos de afectación motora, ¿no? Sobre todo en el Alzheimer, cuando ya no pueden caminar, en la frontotemporal hay rigidez axial, en cuerpos de Lewy, temblor en reposo similar al en la enfermedad de Parkinson, el síndrome córtico espinal, el paciente ya tiene disfunción ejecutiva, praxia, afasia, la parálisis supranuclear progresiva, donde el paciente tiene caídas repetitivas, y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobson, la rigidez difusa, mioclonías, mutismo akinético. Y para valorar la memoria, terminamos, ¿qué voy a usar? No es que te voy a hacer un electroencefalograma, una tomografía para ver qué tanto sabes, ¿no? Qué tanta memoria tienes. No hay. Para eso se utilizan test, ¿no? Los famosos, el Mini Mental Test Examination, es uno que más está validado para esta área, el MOCA, ¿no? Tenemos el Cognistat, esta sobre todo nos ayuda para la detección y progresión de la demencia, y estos test pues se especializan nuestros colegas para realizar dicho diagnóstico, ¿okay? Y también se recomienda, ¿no?, solicitar un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, pero vamos a hacer hincapié a la función tiroidea. He tenido pacientes, ¿no?, que pierden memoria, pero los test salían negativos para el diagnóstico y de repente salían una TSH muy alta, ¿no?, con una T3, T4 baja. Entonces se trataba de un hipotiroidismo. O pacientes que tienen niveles de concentraciones de ciancobalamina muy bajas. Entonces, por eso la parte metabólica es primero corregir y recién irnos a la parte neurológica. Y la tomografía nos va a ayudar básicamente para ver si no tiene un hematoma subdural, epidural, que sea subagudo crónico, o afectaciones extensas de la sustancia blanca, como por ejemplo en la demencia vascular o una hidrocefalia. Ahora, si yo estoy sospechando infección, obviamente le hago una tomo y una punción lumbar. En la punción lumbar yo voy a enviar citoquímico, ¿no?, para ver cómo están las células. Voy a enviar cultivos, ¿no?, para bacterias, para gérmenes comunes. Voy a enviar un panel viral, sobre todo para descartar que no tengan herpes, citomegalovirus y otros, ¿no?, un citológico, etcétera, para descartar infección. Si yo estoy sospechando Alzheimer, recuerden, ¿no?, debo mandar la proteína amiloide beta 42 y las tau. ¿Qué voy a encontrar? Atentos, posible, pregunta de examen. Baja a beta amiloide 42 y proteínas aumentadas de la tau. ¿Ok? Entonces eso no se pueden olvidar. Y si el tratamiento, ¿no?, primero es descartar la parte metabólica, ¿no? Si es hipotiroidismo, dar levotiroxina. Si es hipovitaminosis, como de la ciancobalamina B12, dar suplementos de la vitamina. Si hay aumento de la homocisteína, ver tratamiento dietético, infecciones. Si es una hidrocefalia normotensiva, mandar al neurocirujano para que realice la derivación ventrículo-peritoneal. Y si es una neoplasia, pues radio y quimioterapia. Bueno, y para el Alzheimer, estos fármacos deben de recordar. Para el Alzheimer tenemos los anticolinérgicos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué anticolinérgico? ¿Qué tiene que ver aquí la acetilcolina? Me dirán. La acetilcolina
es uno de los neurotransmisores que más está involucrado en la memoria. Ahora ustedes necesitan mucha acetilcolina, ¿no? Por eso, antes de dar el examen, clave es descansar, dormir. Horas, unas 12 horas. ¿Para qué? Para que tu neurona sintetice la mayor cantidad de acetilcolina y cuando lo necesiten, ¡boom!, liberar. ¿Ok? Hacer conexiones, una neurona con otra neurona, ¿no? Tus mapas mentales, tus resúmenes, los simulacros que has contestado, las clases que has visto, tus resúmenes, todo importa, ¿no? Entonces aquí la clave es descansar. Pero si vas tú una noche de madrugada porque no duermes, porque te da miedo, tienes ansiedad, te preocupa, lo vas a arruinar, ¿no? La clave es dormirse bien días antes, ¿no? Dormir 6 horitas, 4 horitas, con tal que te llegue sueño antes del examen, listo. Entonces necesitas acumular neurotransmisores y glucosa, ¿no? Entonces, la acetilcolina es la que más está involucrada. Por eso en el Alzheimer debemos evitar el catabolismo, la destrucción de esta acetilcolina. Por eso usamos